Buenas noches, estamos después de puente y esperando el otro que se viene aquí en esta especie de transición mientras además llega el Mundial de Fútbol que nos los vamos a gozar en esto que se llama De Buena Fuente. Buenas noches, Alfonso Pineda Chaparro. Muy bien, muchas gracias a ustedes, Juan Carlos, amigos televidentes y a Vidal. Estábamos preocupados porque usted y Vidal se habían tardado en llegar y a qué por el obedece paro de taxis. la protesta de taxistas Sí, claro, hoy. hubo dificultades en la movilidad. Sí, entonces, y además, un día hoy de lluvia, Alfonso, pero además de eso de protesta de los taxistas. Bueno, de un grupo, pero le cuento la última ya por aquí. Sí. Su amigo y expupilo, bueno, sigue siendo pupilo, sí, claro, de usted, porque hablan. César Augusto González termina paro de taxistas luego de una reunión con todas las autoridades que competen a estos asuntos del transporte. Bueno. Le piden al alcalde, Rodolfo Hernández, que grabe un video donde deshaga ese supuesto compromiso que hizo. Lo recuerda usted, Vidal Humberto Abreu, buenas noches, en campaña por allá en el norte, que dijo que se iba a hacer el bobito. Famosísimo. No. Bienvenido. El bobito no. Recuerde que estamos en Santander y usted como hijo de San Andrés debe hacer alarde de esa condición. Me voy a hacer el pingo. Esa fue una frase que retumba por todos lados. Entonces, pues, los taxistas están bien preocupados porque ya no es solo el informal y el motopirata el que lo perjudica, sino el Uber, porque me dicen, yo nunca he utilizado Uber, pero me dice que eso se masificó de una manera impresionante. Y hoy estuvo muy activo el Uber porque como no había taxis. Claro. No, y adicional sí que le llevan, como se dice también en el argot popular, una papita, ¿no? Porque me dicen que el servicio es muy bueno. Yo jamás he ido en Uber. El servicio es muy bueno, las personas muy bien vestidas, los carros con aire acondicionado, muy bien presentados. Entonces ahí creo que le ponen un registro bastante interesante y muy alto a los taxistas que a veces salen con camisetas mangasiza, van en pantuflas, son mal hablados, ponen cumbias, no les gusta poner el aire acondicionado. Entonces usted sabe que el servicio es fundamental. Pero afortunadamente se arregló entonces. Claro. Hoy vamos a hablar con un hombre que fue congresista, que fue senador de la República, y escuchen este dato, aquí lo tenemos apuntado, estuvo 7 años, 4 meses en la clandestinidad. Se trata del excongresista, uno de los dirigentes del Partido Liberal del siglo pasado y comienzos de este, José Aristides Andrade, un hombre del Magdalena Medio. Dejemos que sea Valentina Figueroa quien nos cuente, nos recuerde quién es José Aristides Andrade. Valentina, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, Vidal y Alfonso, y a todos los televidentes que nos están viendo esta noche. José Aristides Andrade nació en Barrancabermeja en 1948. Estudió su primaria en la escuela de Gustavo Rojas Pinilla y se graduó de bachiller en el Colegio Diego Hernández de Gallegos. Después se trasladó aquí a Bucaramanga para estudiar Ingeniería Civil en la Universidad Industrial de Santander. Y cuando regresó a Barrancabermeja se vinculó como gerente local en la empresa Acuasur, encargada del suministro de agua potable. Posteriormente organizó su propia empresa contratista y en 1977 fundó el movimiento más importante en la historia de Barrancabermeja junto a Horacio Serpa Uribe, el movimiento FILA, Frente de Izquierda Liberal Auténtico. En 1978 fue elegido concejal del municipio de Barrancabermeja y 2 años después, en 1980, fue elegido diputado a la Asamblea hasta 1886. Posteriormente fue elegido representante de la Cámara, cargo en el que permaneció 12 años, y esto hasta 1998. Y después fue elegido senador de la República hasta el 2002. Además de esto, fue miembro de la Comisión Séptima en la Cámara y luego en el Senado, donde se encargó de asuntos sociales como el bienestar familiar, la salud, sindicatos, entre otros. Muy bien, Valentina, muy amable, muchas gracias. Le faltó ser presidente del Consejo de Administración del edificio donde vive, presidente del Comité de Deportes, bueno, paseó por todas, ¿no? Ya tiene 70 años bien vividos, ¿no? Sí, bien. Muy bien, bien. Excongresista, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias, Alfonso, Juan Carlos y Agrego por Vidal, el gran Vidal, por esta invitación. Del Partido Liberal, además, ¿no? Abreu de Durania. Esta semana conocimos a un optómetra, el doctor Rivera, que es vecino con el que usted habla, y me dijo, yo me identifico con Abreu, que es de norte de Santander. Saludos al doctor Rivera, que no se pierde el programa, ¿no? Sí, claro. Sí. Esta es la primera salida a medios de comunicación que tiene usted luego de superar esa sindicación. Prácticamente sí, sobre todo la primera entrevista en televisión. Gracias por
darnos esa posibilidad. Lo hice con mucho gusto. Además, gracias a ustedes por darme esta oportunidad de dirigirme a los santanderianos y al país en general para ratificarle a la comunidad santanderiana. Es que hay que contar la historia, porque lo hemos invitado. Es porque a él lo acusaron de haber matado a su mejor amigo, que era candidato a la alcaldía de Barrancabermeja en 1991, y duró casi 8 años en la clandestinidad porque le aplicaron medidas de aseguramiento. Claro, y la situación es que el 5 de abril de 1991, en un atentado, mataron a el precandidato a la alcaldía de Barrancabermeja, un hombre que en aquel entonces ocupaba el cargo de secretario de Obras, ahora de Infraestructura, de la alcaldía. Esa persona se llamaba David Núñez Cala y era una persona joven que pintaba para ser un gran dirigente del Partido Liberal a nivel del departamento de Santander y del país. Y entonces David Núñez cae asesinado el 5 de abril en el denominado Paso Nivel allá en Barrancabermeja, y años después entonces un testigo dice que él es congresista, tuvo que ver y que planeó este crimen, y entonces es cuando se viene todo el proceso penal en su contra. Sí, cómo no. Hay varios aspectos que es necesario dejar claros. La verdad, el ingeniero Núñez Cala no era precandidato, era un prospecto, como sucede en este país, que el día que se posesiona un presidente, están ya candidatizando a otros para y era cuota suya en la alcaldía, ¿no? Era cuota mía en la alcaldía, desde el primer empleo que tuvo hasta el último en que murió, siempre fue cuota mía. Era un amigo del alma, muy querido, era un prospecto que teníamos en el fila y que lo estábamos proyectando. Precisamente la última posición que tuvo, la de secretario de Obras Públicas, tenía como fin mostrarlo aún más en su capacidad de gestión, su capacidad administrativa y en su liderazgo, porque la verdad tenía un liderazgo y nosotros queríamos, particularmente yo, que estaba en el Congreso de la República, necesitaba cuadros que tuvieran ascendencia en la comunidad. Es lo que normalmente se hace, pero no solamente ascendencia política, sino administrativa. Le hago aquí una pregunta antes de que continúe Vidalito. ¿Recuerda quién era el alcalde de Barrancabermeja en 1991? 1900, Elkin Bueno, ya era No, el primer, era o Fernández, Jorge Gómez Villamizar. Jorge Gómez Villamizar. Ah, ok. Que después fue Fernández, Jorge Gómez y el primero de Elkin Bueno Altadona, el primero de los tres. Jorge Gómez fue el segundo alcalde. El segundo alcalde por elección popular. Y Aristides es el que mandaba allá, era el que ponía alcaldes. Bueno, no se movía nada. Bueno, pero antes de que Sí. siga Vidal, porque fíjense cómo estaban las barajas del naipe en aquella época. El David Núñez Cala, el finado, era el secretario de Obras del alcalde de la época, Jorge Gómez Villamizar, que a la posteriormente iba a ser gobernador de Santander. Horacio Serpa Uribe, ¿qué era en aquella época? Era senador de la República. Era senador. ¿Y usted era? Y yo era representante de la Cámara. Representante a la Cámara, gobernador en esa época. Segundo ¿quién? al mando del fila. Gobernador. Juan Carlos Duarte. Juan Carlos Duarte. Juan Carlos Duarte Torres, sí. Primer gobernador elegido por el voto popular. Bien. Mi estimado José Aristides, pues no se trata aquí ya de revivir un proceso que para usted resultó doloroso, muy difícil, un trance complicado para su familia, pero cualquiera dirá, venga, pero es que aquí la justicia en Colombia cojea, pero no llega, y cuando llega, llega mal. Es decir, vamos a ponernos como en la otra orilla. Usted dice, mi mejor amigo, un prospecto, yo siempre estuve atento de él, pero fue que en ese momento hubo alguna discusión, algún rompimiento, algún distanciamiento que permitiera en determinado momento a sus enemigos, a sus contradictores o a quienes lo acusaran de pronto interpretar que hubo alguna desaveniencia y que por eso sucedió lo inesperado. Y además porque es congresista, hasta los mejores amigos pelean. Nosotros hace poco tuvimos aquí una discusión. No, usted con Vidal, yo. Con Vidal tuvimos una discusión. Usted con Aníbal, yo no. Sí, tuvimos una discusión con Vidalito porque a veces se enloquece y... Precisamente eso fue uno de los aspectos que miró la Corte. Que fue utilizado a su favor. No, claro, porque es que no había ningún motivo para que hubiese un desenlace de esos. Al contrario, todas las declaraciones y todas las apreciaciones de la época, porque en esa época asumió la justicia, en ese momento no existía fiscalía, sino unos jueces
algo... destrucción criminal. Destrucción criminal, etc. Correcto. ¿O los sin rostro no sería? No, porque estábamos en... el señor Núñez Cala es asesinado en el 91. El 5 de abril del 91. ¿Realmente a usted cuándo lo vinculan formalmente al No, proceso? 18, ¿No inmediatamente? ¿o sí? 18 años después. Ah, por eso. Es que eso era un contexto histórico interesante. Claro. Sí. Él muere en el 90 o es asesinado en el 91, pero a usted lo involucran 18 años 18 después. años después. O sea, estamos hablando en el 2009. En el 2009. 2009. En el 2008 realmente. Bueno, en fue. 2008. Y ahí es a partir de ahí es donde se cuenta su paso a la clandestinidad. Exactamente. Usted ya estaba pensionado. Ya estaba pensionado, ya estaba retirado Bueno, del Congreso. yo le hago una pregunta. Hoy, con la tranquilidad que le da a usted el decir que hay justicia divina, pero también justicia terrenal, ¿quién fue la persona encargada de involucrarlo a usted, de acusarlo y de señalarlo como el autor o la persona que determinó el asesinato de Núñez Cala? Bueno, el instrumento que utilizaron fue el señor Mario Jaimes Mejía, alias el Panadero. Un exguerrillero, No, un ex paramilitar. Un personaje que fue, es guerrillero, es paramilitar. Autor de masacres. Autor de la masacre del 16 de mayo en Barranca Bermeja. Que se cumplen 20 del años, se cumplieron hace 1998, Se cumplieron el 16 de exacto. mayo. Autor de otra masacre que hubo posteriormente, creo que en el 99. Que violó a la periodista del Tiempo. Participante en el Ginette. secuestro y violación de Ginette Bedoya. Participante en las masacres que hubo en la cárcel Modelo, donde descuartizaban a los Modelo de contrincantes, Bogotá. la Modelo de Bogotá, y los tiraban por alcantarillas o lo echaban en la guamasa de los Ahí fue cuando marranos. ocurrió lo de Ginette Bedoya. Ginette Bedoya, que ya está investigando eso, un personaje de una criminalidad pues que es indecible, pero además puso como testigos de una supuesta reunión donde se había fraguado ese crimen a su compadre Fremio Sánchez y a otros 3 exguerrilleros y exparamilitares. Pero yo lo que tengo que resaltar es que los criminales de esa laya, después de haber cometido toda clase de crímenes, decir una mentira es un juego de niños. Entonces lo que tengo yo que reclamar es la actitud de la justicia, porque es que no puede ser que una persona que hace toda una trayectoria de su vida política honesta, transparente, pulcra, sin ninguna clase de señalamiento, pueda ser sindicado por un criminal y automáticamente un magistrado asuma que eso es cierto. Pero en este proceso encontramos una cantidad de irregularidades que se vinieron descubriendo en la medida que fue pasando el tiempo. Por ejemplo, la investigación la adelantó un fiscal que descubrimos a través de las gestiones que hizo mi hija con su esposo y algunos investigadores privados, que no podía ser fiscal. ¿Por qué? Este es el que denuncia a Daniel Coronel, ¿no? Porque estaba inhabilitado de por vida por haber desaparecido a un joven en la ciudad de Armenia. Caramba. Imagínense ustedes a un parlamentario investigado por esa clase de fiscales. Sí, que incluso ha sido esa denuncia objeto de constantes columnas por parte de Daniel Entonces, Coronel. Bueno, usted nos da ahí una pista, ¿no? El Una periodista- pista. ¿Su familia el o periodista- ustedes han estado de garganta profunda Y- sirviendo no, claro. a las Fue su columnas de hija, Coronel, ¿no? y fue su hija también la que, como se dice, se echó al hombro encima el al proceso. hombro el proceso, El proceso. y fue la que luchó, investigó. investigó, hizo ¿Qué, todas las qué- diligencias. qué profesión tiene ella? Ella es médica. Ah, es médica. Ella fue su secretaria de salud. Y ella, ¿qué? Paralelamente a sus funciones, No, a su vida cotidiana, ¿o se dedicó en cuerpo y dejó alma? su profesión. Dejó su profesión y el prospecto político que llevaba también lo dejó a un lado y se dedicó totalmente. Ella fue concejal, creo, ¿no? Ella fue concejal. ¿Cómo se llama de ella? Barranca Bermeja.
¿Cómo se llama ella? Claudia Patricia Andrade. Ah, bueno, González. bien, pero entonces me dicen aquí que vamos a tener que hacer la primera pausa. Yo lo que Porque diría... hay que meterle el venenillo Sí. político que seguramente tarde que temprano tuvo que salir a relucir ahí Claro, durante la claro. etapa procesal. Antes de hacer la pausa, lo que uno podría decir es que salga Aristides Andrade y que entre Claudia Patricia, que es una protagonista central aquí de esta historia, porque de verdad que tiene también un cuento que contar de una chica que deja todo lo que hace usualmente y se dedica a investigar como una sabuesa hasta encontrar algunos datos y podría ocultos escribir allí, ¿no? un libro, ¿Cómo logré la libertad de mi padre? Exactamente, usted lo Bueno, tituló ahí. ahí hay una ya le historia, ¿no? entregó. Es que este proceso tiene tantos vericuetos, tantas irregularidades, tantas cosas absurdas que tomamos la decisión de mandar a editar un libro. Ya leí el título. Hay una persona que lo está... Ya leí el está título. Bueno, Ya- vamos al primer corte porque lo que viene promete. De cómo saqué a mi papá de la cárcel. ¿Cómo logré por la- Claudia Patricia Andrade. Esa. Esto es de buena fuente con primicias hasta bibliográficas. De buena fuente en este martes, pospuente y esperando el otro. Vidal Humberto, usted tiene una noticia positiva porque ahora que llegamos acá había torta, Aníbal Morales estaba acompañando a la señora gerente y nosotros creímos que era una celebración de cumpleaños y nos dijeron no, estaban celebrando el hundimiento de un proyecto de ley. Se hundió el adefesio más estrambótico que estaba haciendo tránsito en el Congreso de la República durante los últimos años. Un proyecto de ley patrocinado por un congresista, Fernández Alcocer, a través del cual se eliminaba la Autoridad Nacional de Televisión, que fue la que reemplazó a la Comisión claro. Nacional de Televisión, pero no solo eliminaba la Autoridad Nacional, sino que la fusionaba con otras entidades que se imaginaron en el Ministerio de las Tecnologías, el MINTIC, pero adicionalmente eliminaban cualquier posibilidad, porque no lo dejaron ni siquiera contemplado, el fondo que patrocina o que financia las producciones en los canales regionales y en la televisión pública, el Fondo para la Promoción y el Fomento de la Televisión Pública en Colombia. Un adefesio definitivamente que gracias a Dios, a los Twitter, a las redes ¿Y a un sociales santanderiano? y a varios congresistas santanderianos, pero Entre uno que ellos. se identificó muy bien con este proyecto, el senador Mauricio Aguilar, que hay que reconocerlo, Sí. otra vez se echó Se una fajó. muy buena faena con este propósito. Que es Vidal- el autor de la ley del periodista, ¿no? Vidal Sí, Humberto señor, Abreu. del comunicador social. Sí, nos entrega entonces la explicación de razón que pasamos ahorita antes de venir aquí a este estudio. Este es el estudio 4 y veíamos que estaban celebrando y nos No, preguntábamos todos qué los pasaba, muchachos ¿no? están felices. Sí. Me Bien. dicen que Humberto Barrera proyecta nuevo viaje a España. Se salvó. Se salvó. El fondo No, para ese tipo de viajes. No se le queda la capacitación a mitad camino. Alfonso, ¿quién viene el viernes a Bucaramanga? Gustavo Petro. ¿A qué viene y qué le dijeron a usted esta mañana que lo llamaron de la campaña de Petro? No, que quiere una entrevista con De Buena Fuente y además porque viene a promover una marcha para proteger al páramo de Santurbán. Que de hecho Oiga. eso ya ha suscitado algún tipo de inquietud De controversia, entre ¿no? las huestes uribistas que dicen que entonces el asunto del páramo se está Sí, claro. politizando, que lo están utilizando ¿Y por otra qué vez. ¿Y por qué no vino hoy el candidato presidencial Álvaro Uribe? Perdón. Iván Duque. Iván Por el Duque. paro de taxistas. Por el paro de Pero taxistas. estaba en Cúcuta, ¿no? Está en su Cúcuta, tierra. Ah, sí, pero pero- va a ir primero a Barranca. Pero, no va a venir a Bucaramanga y no a Barranca. sí, dicen que han trazado una nueva agenda que va a cumplir y eso tiene que ser o esta semana o la otra porque esto ya se acaba. Hoy estamos conversando con el excongresista José Aristides Andrade, quien ha salido de la clandestinidad luego de 7 años y 4 meses. ¿Y por qué ha vuelto a vivir y a estar con su familia? Porque recientemente, en un fallo que se notificó, la Corte Suprema lo absolvió de un cargo gravísimo, que era el de ser uno de los autores intelectuales del asesinato de un funcionario de la alcaldía de Barrancabermeja, de su tierra natal, David Núñez Cala. Ya hemos hablado del asunto, pero ahora, enlazando con estos Hay una temas, pregunta, hay una pregunta de- pero antes, Hay una pregunta bueno, de- para no, ¿qué tal que sea la misma pregunta? Sí. Valentina, adelante con la inquietud de los televidentes. Juan Carlos, la pregunta para el excongresista es la siguiente. Desde 2009, cuando ocurrió la acusación de Mario Mejía, alias El Panadero, ¿en dónde estuvo escondido hasta que fue absuelto? Buena pregunta. ¿En dónde? ¿Dónde ¿En estuvo dónde escondido? estuvo Ya nos puede oculto? contar, ya. No,
No, ¿Dónde? Diga. Sí, porque literalmente sí fue escondido. Porque... Sí, fue escondido, pero no puedo revelar esos aspectos porque, primero para no comprometer a quienes me ayudaron, pero además porque son aspectos centrales del libro que vamos a sacar. Ya, Bueno, una pregunta, ¿estuvo siempre en Colombia? Yo estuve en alguna ¿En parte. clima frío? Siempre en Colombia. ¿En clima frío? En diferentes partes estuve. Pero entonces denos alguna pistica. ¿Zona rural, urbana? No, estuve combinado. ¿Y se- ¿Combinado? Urbana se- cuando tocaba. Se disfrazaba, ¿no? Sí se disfrazaba. No. Eso tiene que escribir en el libro, claro. Por eso. La verdad es que se cuando disfrazaba. salga el libro se Es, van a... es van a- congresista José Aristides Pero no, Andrade. no lo deje ahí porque este tema está bueno y Sí. le interesa a la gente de cierta manera. ¿Alguna vez estuvo a punto de caer en manos de la justicia, algún operativo? No, nunca. ¿No? Estuve en algunos momentos de depresión por la situación que Claro. vivía, ¿Dispuesto a entregarse? dispuesto a entregarme, pero mi mujer decía que ni por el carajo. Ven, Pero entonces, venga, es que uno se imagina la película, ¿no? Las series de Netflix, ¿no? Que corra, porque ya viene la fiscalía con la policía. ¿Nunca No, siquiera le no, ocurrió? nunca. ¿Jamás? Jamás. Y no- O jamás. siquiera que alguien le hubiese dicho, bueno, váyase de acá porque parece que viene un operativo No. a buscarlo. No estuve. Tuve una caleta muy buena. Bueno, pero una anécdota de algo. Es Yo le decir, ya tengo nos una. contó una de que usted en más de una ocasión decía, no sigo huyendo, me voy a entregar a la justicia, y su señora era la que le decía, ni por el chira, vamos a esperar por el chira. que todo se esclarezca. Otra anécdota antes una de que venga anécdota, Alfonso. A ver, una anécdota que es una especie de denuncia que quiero hacer además. Es la forma arbitraria como fuimos perseguidos en mi familia por parte de quien tenía en su poder el caso mío en la corte. Me refiero al magistrado Alfredo Gómez Quintero. Santanderiano, de Villanueva. De Villanueva, Villanueva. Santander. ¿Él Villanueva. lo persiguió? ¿Él lo persiguió? Muchísimo. Él fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. No, de la De sala la penal. sala de la penal. sala penal. A mi señora, yo me fui y mi señora quedó unos 8 días. La acorralaron, la mandaron a seguir por agentes del Estado, la sitiaron la residencia donde vivíamos y para ella encontrarse conmigo es un episodio que vamos a narrar en el libro. Le tocó hacer unas peripecias de película. De carro a carro. Pero antes de... ¿por qué afirma eso? Espérame que no. ¿Por qué afirma del ex magistrado santanderiano? Porque él era el que daba la orden de todos los operativos que se hicieron para aprehenderme a mí. Dentro de eso, pusieron un agente del Estado en la puerta del apartamento. Yo vivo en un conjunto residencial, en un edificio de propiedad horizontal. No lo pusieron en la puerta del edificio, lo pusieron en la puerta del apartamento. ¿En dónde? ¿En Bogotá o en Barranca? Aquí en Bucaramanga. Bucaramanga. En Bucaramanga. Y para que mi hija pudiera entrar tenía que presentar la cédula y dejarse requisar en su casa. Allanaron la residencia de una cuñada mía. Allanaron una microempresa de una sobrina política mía. Y lo más aberrante, en ese allanamiento interrogaron 2 niños de 3 años. ¿Cómo? Y para redondear, el señor Gómez Quintero hizo, me cuentan, sacaron al director del CTI de Santander ¿De esa época? de esa época porque no me había detenido, no había logrado detenerme. Bien. Bueno, pero vuelve, porque aquí hay suspicacias por todos lados. Sí. Esas, ustedes obviamente las interpretan que no son decisiones en derecho, es decir, que Derecho, corresponden al Estado social de derecho en O el sea, país. un exceso de... Pero, ¿qué les deja la suspicacia? ¿Por qué lo hacía? ¿O por qué sucedió todo eso? Eso es la pregunta que nos hacemos todos los días. ¿Pero hubo algún No. tipo de desaveniencia política, Les personal? cuento algo que pasó. Dentro de todas las diligencias que hizo mi hija para
buscar una solución a esta situación, acudió a 12 magistrados de la Corte Constitucional para tramitar una tutela. Y ambos le dijeron, leyendo lo que pasaba, le dijeron, ¿qué le hizo su papá a ese señor? Cójame ese trompo en la uña. Y ella les dijo, pues nada, porque ni siquiera lo conoce. O sea, un supuesto ensañamiento. Cuando... Sí. Pero adicionalmente, es que resulta que ya les conté, la investigación la hizo un fiscal que no podía ser fiscal, tanto que no aguantó la columna que sacó Daniel Coronel. Pacheco se llama ese. Que Daniel Coronel no se caracteriza por defender políticos y menos corruptos. Sí, no, eso sí es cierto. Exacto. Daniel Coronel en esa columna me mencionó. ¿Cómo es el nombre de ese Pacheco? William Pacheco. William Pacheco Granados. William Pacheco. Pero además de eso, él a su vez se asesoraba de un agente del CTI que resultó ser un exoficial de la Armada que había sido destituido por malos manejos del fondo rotatorio de la Armada. Oiga. Que ese exoficial de la Armada además fue señalado por el Comité Intereclesial de Justicia y Paz como uno de los participantes en el crimen de Manuel Gustavo Chacón, un dirigente sindical de la USO. Hace 32, 33 años. Ese mismo es oficial ¿Cómo se llama ese suboficial? Jairo Salazar Medina. Jairo Salazar. ¿Está libre? Sí. Óigame, es que también... Ese mismo exoficial había sido sancionado por la Procuraduría por la venta irregular de 1.000 galones de gasolina cuando estaba en el Amazonas. Ave María. ¿Y no se conoció por casualidad con Quiñones cuando las denuncias en Barrancabermeja? Es congresista. No sé, sobre las actuaciones de la Armada en Barrancabermeja, ustedes los periodistas saben más de cómo hay unos señalamientos escritos por muchas organizaciones de derechos humanos sobre una famosa Red 7 que llamaban. Sí, correcto. De manera que grupo Cobra, ¿no? Eso es para que ustedes miren cómo se montó una investigación que fue, lo de menos era que ellos lo hubieran montado. Lo que yo no entiendo es cómo, si la Corte Suprema de Justicia en la norma constitucional dice, a partir de julio del 91, investiga, lo subrayo, y juzga a los parlamentarios, ¿cómo puede un magistrado acoger una investigación que no hizo él y que luego se encuentra que el que hizo la investigación es un bandido? Él es cuando también llegó, después de estar clandestino mucho tiempo, que fuera capturado en un apartamento en Bogotá y posteriormente absuelto, el exalcalde de Floridablanca, Jairo Eduardo Ulloa. Recuerden que nosotros le hicimos una entrevista y él nos confesó que estuvo escondido, porque él también huyó, sí, alegando... Pero a él sí lo capturaron, sí, muchos años. pero estuvo escondido también muchos años, y le hicimos la misma pregunta, recuerde, Alfonso, y él revelaba que estuvo escondido en una barriada pobre de Caracas, Venezuela, sí. Incluso un dato que en su momento resultó curioso, claro, que estuvo en favelas de ciudades brasileñas, en Río de Janeiro, en Sao Paulo, que estuvo por allá, ¿no? En donde nadie pues presumía a ese colombiano. Entonces, ya para cerrar este capítulo, usted no estuvo por allá en algo, es que causa, ¿cómo logra esconderse una persona que, que es conocida? O en el Campino. La ayuda del que está arriba. En Villarelli sucedieron muchas cosas. No, pero es que a usted lo conocían por su color de piel, por su fisonomía. Usted había sido congresista y entonces cualquiera decía, mire, allá va el negro Aristides. No, porque precisamente a esas son cosas que la única explicación que tengo es la de que siempre tuve la mano de Dios metida en eso. Porque por ejemplo, les quiero contar cómo se descubrió lo de Pacheco. ¿Cómo? Le llegó un anónimo a mi hija. Investiguen quién es. Métase por ahí. Investiguen quién es
Pacheco Granados. Bueno, una pregunta que muchos televidentes deben estar, ¿y por qué no se la hacen? Pero si esa es la pregunta que yo como entrevistadora ya en reemplazo de Vidal o de Juan Carlos le haría. ¿Qué móviles políticos tuvo todo esto? ¿Usted tiene hoy identificado un político, un adversario, un contradictor suyo que diga usted, él fue el que me armó todo esto y el que fue y habló con el panadero para que me involucraran penalmente? Ahí tenemos sospechas de algunos personajes de la política y básicamente el fondo de todo esto que le encontramos es el de que, y ustedes tal vez lo conocieron, mi hija Claudia fue concejal y luego tenía aspiraciones de ser alcaldesa de Barranca Bermeja. Sí. En su paso por el consejo hizo muchos debates, particularmente contra la corrupción que se come todos los días más a Barranca Bermeja. ¿Y contra quién? Contra los alcaldes, el alcalde que estaba en esa época era Edgar Cote Gravino, cuando ella era concejal. Sí. Sí. Pero además de eso hay mucha gente metida alrededor de la alcaldía, de las administraciones municipales de Barranca Bermeja. Desde hace más o menos 20 años el saqueo es... Pero, ¿usted sorprende de quiénes? No conteste que eso va en el libro. En una reunión, en una tertulia que hubo en la ciudad del Socorro, en un curso de posgrado de Derecho, Sí. unos abogados que me dicen son defensores de paramilitares comentaron que el caso de Aristides Andrade había costado 700 millones de pesos. La persona que escuchó eso, desafortunadamente, no quiso declarar, dice que le da miedo y ella no ha querido contar. ¿Dar el nombre? Dar los ¿Y nombres. se supone que le dieron 700 millones de pesos al panadero para que lo involucrara usted? Costó 700 millones para que hiciera el panadero la denuncia, pero yo me imagino que el panadero siempre fue un lavaperros, como dicen en el argot. Él recibió la plata, ¿a quién hay que acusar? No, pero debe haber unas personas más altas, más arriba, que son los que verdaderamente recibieron la plata. Vamos a hacer la vamos a hacer. Pero cortica. Bien. Aristides Andrade ha perdido, creo que una vez, las elecciones. Perdió su candidatura al Senado en Barranca Bermeja y la perdió contra un periodista que se llamaba Emeterio Rivas, que fue asesinado. Ese es otro capítulo. Él colocó una valla en esas elecciones, que usted perdió las elecciones, decía, en Barranca Bermeja vamos a cambiar de negro. Sí, claro. Porque también era... Claro, sí, pero precisamente Sí. Él era negro. ahora se ha venido a descubrir que el señor Emeterio estaba en reuniones con Carlos Castaño. Claro. Y con toda la dirigencia de las autodefensas, autodefensas. en la meseta de San Rafael y en hay los fotografías, hay fotografías, Ernesto Báez, Claro, es que hay fotografías, exactamente. Ernesto Báez declaró en la corte, en el juicio a Mauricio Pimiento por parapolítica, Ernesto Báez dijo claramente, yo tengo el video, para meter a nuestro candidato, que era Carlos Clavijo, al Congreso, Claro. sacamos 4 senadores de Santander y dice, entre otros, Aristides Andrade. Claro. Vamos a hacer la segunda pausa y Jan, si no nos porque es que lo interesante es que nos cuente nuestro invitado hoy cuáles cerebros, ¿no? Porque dice él que este tipo, el panadero, era un eslabón, pero de los materiales allí, pero que hay alguien o algunos que urdieron todo esto que compone hoy, que comporta el temario de lo que hablamos aquí en De Buena Fuente. Ya venimos. Buena Fuente, esta noche de martes. Esta semana es corta, pero ha comenzado con muchísimas noticias. En el plano local ya les contábamos ahora comenzando la jornada hoy de lluvia, de protestas de los taxistas, de algún conato de pelea que hubo en el centro. Afortunadamente Hoy se acabaron los huevos en Bucaramanga, ¿no? Ah, sí, tiraron por ahí huevos. Porque los taxistas, claro, le lanzaban a quienes consideraban ellos un término muy de Barranca, esquiroles. Patevacas. Pero la noticia positiva es que ya lo ha contado ahora el noticiero, lo recordamos,
es que mañana la cosa va a estar normal porque se llegó a un acuerdo. Oiga, Vidal, ¿y la otra noticia? La otra noticia es que Laura Rodríguez va a ser la gerente de Metrolínea, que hoy el alcalde dio la noticia, ¿no? la dio. ¿Quién es Laura Rodríguez? Laura Isabel Rodríguez, Cardoso. a quien él hizo llorar cuando era gerente de la... Ah, la que le dijo mentirosa. Sí, la que Él hizo va a ser- llorar y renunció. Ella va a ser. Claro. En reemplazo de Granados, que estaba ahí. Usted después, tiene de que, otra. después de que le echó una vaciada en vivo y en directo por el Facebook Live, Sí. ¿cierto? Sí, Al claro. gerente de Metrolínea. Ah, Usted, también. sí, usted tiene otra noticia. Ah, bueno, no es noticia, ¿no? Eso ya desde las 5 de la tarde, 6, que ya estaba votándose. Y entonces, por supuesto que estábamos pendientes. Y se la recuerda a usted a los. Porque decir a esta hora que fue aprobado, eso ya claro. queda. Eso ya Ah, le pero- llega a uno al Twitter. Pero sí sucedió sobre las 7 pasaditas. Sí, sí. Y es un hecho bastante significativo para Colombia. Fue aprobada, y ojo, por unanimidad, Sí. la consulta anticorrupción que tanto promovió la senadora y ex candidata a la vicepresidencia Claudia López. Ah, qué bueno. Eso fue un compromiso que habían adquirido los congresistas Sí, fue y que unánime. esta vez no le amarraron conejo al pueblo colombiano, sino que hicieron el compromiso y lo cumplieron. Pero no alcanza fielmente. para el 17 de junio. No, seguramente no, porque el andamiaje de No, la eso es registraduría difícil. no alcanza para eso. Óigame, Vidal, pero pregúnteme a mí, yo que tengo una noticia, ¿no? Cuente ¿Quiere algo. noticia? ¿Qué Bueno, noticia tiene? yo tengo una parrillita. A ver. Estamos los santandereanos de Pláceme, los que nos gustan los medios de comunicación y todo esto, porque 2 santandereanas se están destacando en la televisión nacional como bien. presentadoras. Una ya la conocemos ampliamente, Daniela Pachón, ¿no? Claro. En el, Aquí. en el canal Caracol. Aquí todos estos muchachos la conocen, trabajaron con ella. Y hace un mes se ha estrenado también como presentadora de Cable Noticias los fines de semana, Cintia Pineda. Cintia Pineda, wow, no, pero es que con esa vena que trae a niña. No, y es que se parece al papá. No, menos mal que no se parece al papá, porque si no, no habría podido. No, pero no son solo ellas dos destacadas, inteligentes, No, es presentadora. ¿no? valiosas. No, pero es que está Luisa Fernanda Tobo, que desde hace varios años estuvo en la casa editorial El Tiempo presentando. ¿Es santanderiana? Sí, claro. Se la llevó Lancheros para el canal Capital. No, ella está ¿Hace desde rato? hace muchos años. ¿Y ahora dónde está? Ah, no, sí, Lancheros la llevó porque ella prácticamente se formó en el canal El Tiempo. ¿Y ahora dónde está? En Canal Capital. Está en Canal Capital, Luisa. Salud. Y está también Laura Hernández, la hija Canal Capital. La hija del Cheche Hernández, también es presentadora. Allí estuvo presentadores también Jonathan Nieto, santanderiano. Se formó allí en la programadora ¿Jonathan? de CJPTV con Carlos Julio. ¿Jonathan es de Santander? Claro, por ¿El que está en supuesto. TTV? Trabajó Sí. con Pablo Vázquez, trabajó con Héctor Gómez Cavaric. Jonathan es el cierto, presentador con Humberto estrella. Barrera. Con Humberto Barrera Que no, también El trabajó. barbadito. Cuando Humberto Barrera regañaba y gritaba por montones. Y a Jonathan lo regañaron. Óigame. Claro, Humberto Barrera regañaba hasta a Carlos Julio, a César Heredia. Alfonso se queda sorprendido porque es que Jonathan moja prensa cada día y nos acordamos también de los cucuteños, de Alvarito Aldana. Bueno, en fin, Claro, ahí claro. está, pero entonces No, es otra que noticia Jonathan bien. Lo iban a sacar de CTTV y la audiencia lo reclamó y está ahí. Muy Muy bien. buen reemplazo de Darío Restrepo en su momento y todo lo demás. Bueno, Muy buen presentador. y todo esto que sirva para que nuestra compañera Valentina Figueroa pues se motive más de esas ganas que tiene de salir adelante, porque a pesar de que aquí estas eran las antiguas bodegas de la licorera y esto se hace muy pobremente, pero de aquí salen los valores. Así que Valentina, arranque con la pregunta para el excongresista hoy en De Buena Fuente. Bueno, la pregunta es que ya que Aristides fue senador y congresista, pues queremos saber por quién va a votar en la segunda vuelta presidencial este 17 de junio. Pregunta tesa, dirían los No chicos. digas que viene en el libro, ¿no? Es una pregunta bien complicada para mí porque la verdad tengo reparos de los dos candidatos que están en la contienda. Bueno, no diría tanto de Duque en cuanto que él es el candidato, pero quien está detrás, que es Álvaro Uribe, sus características y las de Petro son para mí muy, muy semejantes, muy semejantes. Un estilo autoritario, un estilo en el que las instituciones como que no le merecen suficiente respeto.
el Estado son ellos. De manera que yo tengo muchas dudas. ¿Pero blanco ya definió entonces o aún hay dudas? Puedo estar en el blanco. Sí, ahí valdría una contrapregunta. ¿Seguirá los pasos de su compañero, antiguo jefe, Horacio Serpa, que fue a parar donde ya sabemos que fue a parar? ¿O se mantiene bajo la consigna de hacerle honor a esa letra que significaba Frente de Izquierda Liberal Auténtico Fila? No, es que yo sigo siendo un hombre con los postulados, que siempre me mantuve en los postulados del Fila. El Fila siempre se definió como socialdemócrata, ¿sí? Pero precisamente era un movimiento en el que los principios democráticos se respetaban y siempre se defendían. Pero que hacían clientelismo. Bueno, ayudaban al amigo en el contrato y todo eso. No diría tanto de ese clientelismo, porque es que ahora esto de los contratos, como lo definió Edgardo Maya hace poco, hay el partido de los contratistas, que es el que está definiendo todas las alcaldías, gobernaciones, etcétera. En mi época del Fila, pues lógicamente que si había una licitación y en igualdad de condiciones, pero ayudar al amigo. Alguien amigo, pues ayudar al amigo. Y también para los nombramientos y todo eso. Y se hacía nombramiento. Pero es que ese clientelismo que se practicaba en las épocas, por ejemplo, cuando yo fui diputado, lo más criticable que se hacía era que nos repartíamos el portero de la asamblea y ahora también. Ahora también. No, pero ahora ahora el portero, la vigilancia, la del aseo y el secretario de despacho. Ojalá fuera así. No, es que ahora las coaliciones se hacen en base a la contratación. El alcalde o el gobernador, desde antes de ser elegido, tiene comprometida la contratación. Claro. Y ahí es donde está la gran corrupción. Hace poco la Procuraduría al alcalde, ¿de dónde fue? De Armenia, de Ibagué. De Armenia. Porque ya había dejado, desde la campaña ya había suscrito todos los compromisos. Y la foto de cuando había ido allá. Y las fotos y todo. Eso ya... esa misma pregunta que Alfonso le hizo, se la hicimos alguna vez aquí, no en este estudio, el estudio 4, sino allí, en el otro, en la mesa de cristal, a José Luis Mendoza Cárdenas. ¿Recuerda ese programa fogoso que tuvimos? Y entonces ahí, pero usted lo hacía, el clientelismo y que el puesto, y entonces se le voló la piedra al senador y nos dijo, pues sí, si quieren quedar contentos, pues le acepto que sí, ¿no? Oiga, yo quiero a través de este medio enviarle mis sentidas condolencias a la familia de José Luis Mendoza Cárdenas, porque de verdad me dolió mucho su muerte, fuimos muy grandes amigos, y además fue una de las personas que me han contado que siempre defendió mi inocencia, mi pulcritud. Grandes amigos, pero siempre contradictores en la política. No, al final quedaron... porque es decir, para uno mirar la historia política de Santander, uno sabe que quien estaba en el Fila, irremediablemente, era un contradictor político de la Confederación pero al final se hicieron amigos José Luis. No, ellos se unían en las candidaturas a la presidencia. Porque José Luis le propuso a Fernando Arias que fuera suplente y fue suplente de él. Claro. ¿Usted fue el que le dio como se dice, la palomita a Fernando o fue José Luis? No alcanzó. Fue José Luis. ¿Fue José Luis? No, cuando hicimos la fórmula con Fernando, se quemó. Fue cuando nos quemaron los paramilitares en el Magdalena Medio. Bueno, yo quiero hacer una anotación respecto de este proceso que me montaron, para que se fije la opinión santanderiana cómo fue divulgar esto. Uno de los testigos del panadero, uno de los compinches, le preguntaron, lo llamaban Chicharrón, según dice en el expediente, le preguntaron, bueno, describa a Aristides Andrade. Dijo, Aristides Andrade es un hombre bien negrito, con el cabello bien apretado, así como resortes de esos que se estiran y se cogen. O sea, no correspondía. Ni siquiera correspondió con su descripción física. Nada. Y otro, cuando le tomaron la declaración, que él había estado en la reunión, no sé qué, y datos personales, tenía 11 años cuando sucedieron los hechos.
Sí, no tenía... Al Quizás. testigo con pinche del panadero. Otro de los compinches del No, panadero. Este programa nosotros hemos tratado de remozarlo, de llegarle a las nuevas generaciones con Valentina, pero después de este sed de preguntas, este programa es para cuchos. Revivieron a la Confederación y de todo, ¿no? Claro, Hemos los logrado pelados eso no de- saben qué es eso. Pero mire, Vidal, una de las cosas que yo digo ahora, cuando teníamos esa disputa con la Confederación, nosotros, los del sindicato liberal, ¿se acuerdan? Sí, claro, Sí, Era porque Gómez eran los del nuevo Boni, liberalismo el también nuevo unidos liberalismo. con el FILA. sí. Nosotros decíamos que los malos de Santander eran los confederados. Y yo hoy digo que me quedo con los malos de esa época, frente a lo que se ve ahora. O Tan sea, mal y tan oiga, pervertida bien. ve usted la Sí, política así hoy es, que así. dice eso. Sí, sí. Mira, O sea, Vidalito. sin importar Tiberio, Nada, no me Norberto, importa, José no. Luis, Me Eduardo quedo, Mestre. me quedo con ellos, Esa qué? es la... porque lo de hoy es mucho más perverso. Mira, Humberto, frase para que ahora la community manager que tenemos nos maneje este tema. Me quedo con los confederados. Con los- Así de sencillo con que los son, chicos malos de la que época. son unos amateur frente a lo que hacen los políticos. Hoy en día lo dice aquí José Aristides Andrade. Ya venimos al remate del programa. Esta noche conversamos con José Aristides Andrade, que nos ha contado toda la película de lo que él llamó un montaje perverso que le hicieron para que después de su paso por la política, porque ya estaba retirado, pues le endilgaran un crimen. Y hace poco la Corte Suprema lo ha absuelto y por eso ha determinado entonces salir a los medios de comunicación y contar la historia de Vidal. Pero el ex senador no nos contó, bueno, dice que está ahí como inclinándose por el voto en blanco, ¿no? En las elecciones de este domingo en 8 días, ¿Y segunda usted vuelta, pero en primera ¿Y usted dijo vuelta... que Serpa que está en dónde? No, el hijo de Serpa... El hijo de Serpa. No, está con Duque, pero Sí. Horacio. Ah, yo no sé, ¿usted fue el que dijo? No, No. el hijo de Serpa está con Duque. Sí. Claro, a ojo partido. Y en primera vuelta, ¿por quién votó? No, en primera vuelta no pude votar porque tenía todavía las dificultades que se derivan de esa famosa orden de captura. Eso fue la otra. La Corte ¿Cuándo dijo, se levantó la orden? hasta hace apenas una Hoy semana. es 5 Hoy es de 5. junio. Sí. Bueno, El telegrama a su abogado le llegó hace un mes, el 2 de mayo, sí. el 2 de mayo, Sí. pero la sentencia es del 25 de Del abril. 25 de abril. Y entonces, en ese orden de ideas, ¿cuándo se levantó la orden de captura? Hace como unos 8 días nomás. 8 días. ¿Ah, sí? Sí, porque eso Tan lenta así, me tocó... hasta para eso es lenta la me justicia. tocó, para salir a la calle, cargaba un maletín con la sentencia ahí, El mamotreto. con la sentencia así, 67 páginas. Claro. Para si me tenía por ahí la policía, pues mostrarlo. Vale. Pero si hubiera podido votar. Si hubiera podido votar, sí, me quién? hubieran detenido allí en... Sí, pero no sé. allá la mesa, al abogado les mandan. 5 o 6 candidatos. No, hubiera votado por el viejo Humberto de la Calle. Por porque- Humberto de la Ah, calle. ok. Es que- haciendo gala de su por condición ser- liberal. No solamente por ser liberal, sino porque pienso que es una persona seria, que ya no daría saltos al vacío, Sí, ni, claro. ni se pondría a improvisar en el manejo del país, porque es que este es un país lleno de problemas. Bueno, oiga, tenemos muchos problemas. Aristides, ¿y su hija va a ser ahora sí candidata? Ya tiene... Pues está mirando. ¿Sí? Ah, bueno. Le hago una pregunta y no con propósito perverso de meter el dedo en la herida, pero quisiera preguntarle por su relación con la familia de David Núñez Cala. Sé que al igual que en su caso, una hija de él fue la que se encargó también como de liderar el proceso. Ella convocaba ruedas de prensa, Es periodista. hacía denuncias, es comunicadora, sí. es colega nuestra. ¿Usted ha tenido algún contacto? ¿Ha intentado? ¿Ellos lo han intentado? No, nunca quise tener ningún contacto con ellos porque ellos son conocedores de mi afecto y de mi comportamiento solidario que tuve toda la existencia del difunto David. Y se casaron con la tesis del panadero, ¿sí? Sí. Entre otras cosas, ustedes sabrán que el panadero fue tan mentiroso que lo expulsaron de Justicia, Justicia y Paz. De Paz. Justicia y Paz, sí, correcto. Pero Hoy está en la... Sí, en quedó la demostrado que era un en la mentiroso ordinaria. compulsivo. Eso compulsivo.
ya nos toca ir terminando, pero entonces, usted no ha querido pues revelarnos porque dice que todo lo va a consignar en el libro que van a escribir con su hija, pero a ver, los cerebros de todo este montaje. Hombre, hay un aspecto que pensamos pudo haber tenido incidencia. En Barranca Bermeja se pretendió entregar a un privado el manejo del acueducto de la ciudad. Eso es lo único que le queda al municipio. Ya todo lo demás lo han feriado. Y Claudia hizo unos fuertes debates en el Consejo y yo la acompañé en compañía de Piedad Córdoba, fuimos y hablamos con Edgardo Maya, que era el Procurador General de la Nación. Y faltaban más o menos 8 días para entregar ese contrato y Maya lo paró en seco. Ese era un negocio de 350.000 millones de pesos. María. Y en esa época era platica. Era platica, claro. Entonces, es muy posible que haya sido el génesis del montaje. Hay que ir entonces a mirar. La venta del acueducto de Barranca Bermeja. ¿Están vivos? No, si hubiera sido la venta, era que se la entregaban con la cédula a los tipos. ¿Están vivos esos personajes? ¿Participan de la política hoy en Santander? Pues, no, el alcalde, si estaba metido, pues ese se murió. Coti. Pero sí deben haber unos personajes que supongo yo fueron los que financiaron el montaje. ¿A qué se va a dedicar usted ya, abuelo? En el sentido de que debe tener usted nietos, digo, ¿no? Un nietecito. Un nieto. Exactamente a eso me voy a dedicar en gran parte. A escribir el libro, la memoria. ¿Y a cuidar al nieto? Y a cuidar al nieto. Ah, bueno, perfecto. Una pregunta tipo reinado de belleza. En su corazón hoy hay rencor, hay odio, hay desprecio contra quienes lo señalaron, lo acusaron. ¿Qué hay en su corazón en este momento? Yo tengo muchas observaciones, una gran prevención con la justicia colombiana. Por la forma como se actuó en mi caso, pero además porque mientras transcurría ese proceso, me enteraba por las noticias de todos los episodios de corrupción que están carcomiendo la justicia. Magistrados de un departamento encarcelados, del otro, de Villavicencio, del norte de Santander, y finalmente el cartel de la toga. Finalmente el cartel de la toga. Entonces, y fuera de eso, me encausan con una investigación montada por un fiscal corrupto, violador de derechos humanos, con un asistente del CTI, violador de derechos humanos, corrupto. Entonces uno se pone a pensar en qué creer. Además que es que Aristides nos veía en un programa de Buena Fuente y decía, yo quiero cuando esté libre estar allá. ¿Sí lo veía? Sí, claro. Sí. Dos preguntas chiquitas. ¿En la clandestinidad alguna vez se vio con Horacio Serpa Uribe, su amigo, No. su jefe, su mentor? Nunca. ¿Qué, No. ¿Qué programa de Buena Fuente recuerda que usted le daba risa allá donde estaba escondido en el sur de Bolívar? Ya me volvió guerrillero también. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Varios, ¿no? Aquí lo tuvimos. Y a los Muy colegas bien. no se preocupen, que hoy no nos contó todas las verdades. Mañana tiene Rueda de una prensa, rueda ¿no? de prensa temprano. Sí, Entonces, ahora. lo que no nos contó acá, seguramente se lo va a contar a los colegas mañana en la rueda de prensa. Y esperamos el libro. Feliz noche y en 8 días otro programa de interés aquí en De Buena Fuente. Canaltro.com